¿Cuándo vas a hablar de Jacobo Greenberg? Mira, me has preguntado 20 veces hoy, Fernando. Si no contesto es porque no contesto, ya que insistes. Cuando tenga datos. No hay datos de Greenberg. No hay datos de Greenberg. He buscado muchísimos datos. Y sobre todo el fenómeno Greenberg-Pachita Jodorowsky se produce en un momento dado, tanto en política como en la realidad social, que no hay una visión crítica alrededor del asunto en ningún momento. Y entonces la gente cree que Pachita puede abrir la barriga a la gente, sacarle cosas y no es cierto, y sabemos que no es cierto, y sabemos cómo se hace ese truco que luego utilizaron los cirujanos psíquicos filipinos, que era el negocio de Imelda Marcos, por cierto, el asunto. Pero, pero no hay datos porque no se reunieron datos, porque nadie se ocupó de documentarlo, en parte por el asombro que había de que, uy, seguro que hay algo aquí súper paranormal, que si lo hubiera, pues ¿por qué desapareció? ¿Por qué no sigue, no? Eh, y, y por otro lado, por el enorme peso político que tenía Pachita, que todos los grandes cantidades de políticos mexicanos iban a consultarla, porque tenemos una runfla de políticos absolutamente supersticiosos, y esto se ha demostrado a lo largo de los años con la bruja de Salinas y con los mayas galácticos de Fox y con todo este mundo absolutamente delirante y psicótico de brujería en el que se están metidos los políticos mexicanos en su gran mayoría, y eran todos adeptos a Pachita en ese momento. Entonces, si no hay datos, no puedo hablar del tema. ¿Qué puedo decir? Que los libros de pues no sirven para nada. No dicen nada, no son reproducibles. No puedes hacer cirugía psíquica estudiando lo que dice Greenberg. Ya, eso me da para estos minutos, no me da para más.